Capítulo 16. Las pruebas de los fundadores. La revelación del sombrero seleccionador había dado al grupo la dirección que necesitaban, pero también había aumentado la presión sobre ellos. Ahora sabían que no solo estaban lidiando con una amenaza aislada. Había más reliquias ocultas en Hogwarts, cada una vinculada a un fundador y protegida por poderosos hechizos y pruebas. Si no las encontraban antes que cualquier otra fuerza oscura, las consecuencias podrían ser catastróficas. A la mañana siguiente, Helena, Elías, Aisling y Mira se reunieron en la biblioteca de Hogwarts para planificar sus próximos pasos. Aunque habían recibido la ayuda del sombrero seleccionador, aún tenían que averiguar dónde comenzar la búsqueda. El castillo era vasto, y los fundadores habían escondido las reliquias en lugares cuidadosamente seleccionados. «Debemos empezar con lo que sabemos sobre cada fundador», dijo Helena, mirando a sus amigos. «Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin. Cada uno de ellos dejó una reliquia protegida en un lugar que reflejara sus valores». Elías, siempre ansioso por la acción, asintió. El sombrero dijo que la reliquia de Gryffindor estaba en un lugar donde el valor sería necesario para encontrarla. Eso suena como el tipo de desafío que deberíamos enfrentar primero. Aisling, más cautelosa, frunció el ceño. Sí, pero no podemos precipitarnos. Las reliquias están protegidas por pruebas que no serán fáciles de superar. Necesitamos pensar estratégicamente. Si vamos a enfrentarnos a una prueba de valor, debemos prepararnos. Mira, que siempre había sido la más temerosa del grupo, parecía nerviosa pero decidida. No sé si estoy lista para esto, pero no podemos dejar que alguien más encuentre las reliquias. Debemos seguir adelante, pero debemos estar preparados para lo que venga. Helena asintió. Tienes razón, Mira. Lo que enfrentamos no será fácil, pero tenemos que hacerlo juntos. Si vamos a encontrar la reliquia de Gryffindor, necesitamos pensar como él. El valor es lo que Gryffindor valoraba por encima de todo, así que el lugar donde escondió su reliquia debe poner a prueba nuestra valentía. El grupo pasó las siguientes horas revisando mapas y libros antiguos sobre Hogwarts. Sabían que el castillo estaba lleno de pasadizos secretos y cámaras ocultas, pero también sabían que solo los verdaderamente valientes podrían acceder al lugar donde se encontraba la reliquia de Gryffindor. Fue Aisling quien, finalmente, encontró algo relevante. «Miren esto», dijo, señalando un viejo mapa del castillo que mostraba una sección subterránea desconocida. «Este lugar está marcado como la Cámara del Valor. No está en ninguno de los mapas más recientes, lo que significa que es posible que haya sido olvidada con el tiempo. Si hay un lugar que podría albergar la reliquia de Gryffindor, este podría ser». Helena se inclinó sobre el mapa, sintiendo cómo la emoción crecía en su interior. La Cámara del Valor. Suena como el lugar perfecto para ocultar algo valioso para Gryffindor. Elías sonrió, listo para la aventura. «Bueno, entonces parece que tenemos nuestro destino». Esa misma noche, el grupo se reunió en secreto para aventurarse a los pasillos oscuros de Hogwarts. Sabían que debían ser discretos, no querían que otros estudiantes o profesores supieran lo que estaban haciendo. Las reliquias eran demasiado peligrosas, y cuanto más tiempo pudieran mantener su misión en secreto, mejor. Guiados por el viejo mapa, el grupo se dirigió hacia una zona del castillo que nunca antes habían explorado. Pasaron por corredores abandonados, algunos tan antiguos que las paredes estaban cubiertas de polvo y telarañas. La atmósfera era pesada, y el silencio era interrumpido solo por el eco de sus propios pasos. Finalmente, llegaron a una puerta enorme, hecha de piedra maciza, que estaba cubierta de musgo y grabados antiguos. Los símbolos en la puerta parecían estar escritos en un lenguaje que ninguno de ellos reconocía, pero había algo en la puerta que emanaba poder. «Debe ser aquí», susurró Helena, sintiendo cómo la tensión crecía a su alrededor. Aisling se acercó a la puerta, observando los grabados con detenimiento. «Parece que esta puerta solo se abrirá si superamos la primera prueba», dijo en voz baja. «Y si mi suposición es correcta, esta será una prueba de valor». Elías dio un paso adelante, levantando su varita. «¿Cómo lo hacemos?», preguntó, ansioso por enfrentarse a lo que venía. Aisling levantó la mano, indicándole que esperara. «Espera. No creo que esto sea algo que podamos superar solo con magia. Gryffindor valoraba el valor por encima de todo, así que probablemente tendremos que demostrar nuestra valentía de alguna manera».
De repente, las palabras en la puerta comenzaron a brillar con una luz dorada, y una voz profunda resonó en la cámara. Solo aquellos con verdadero valor pueden pasar. Demuestren su coraje o enfrenten las consecuencias. Helena intercambió una mirada con sus amigos, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. Sabían que no podían retroceder ahora. La reliquia de Gryffindor estaba detrás de esa puerta, y solo el valor verdadero les permitiría pasar. Mira, con la respiración entrecortada, levantó su varita, aunque su mano temblaba ligeramente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, claramente asustada. Helena dio un paso al frente, mirando la puerta con determinación. No tenemos elección. Tenemos que avanzar, cueste lo que cueste. Con un último respiro, Helena tocó la puerta con la punta de su varita. De inmediato, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y la puerta se abrió lentamente, revelando un oscuro pasillo que parecía extenderse hacia las profundidades del castillo. El grupo intercambió una última mirada antes de adentrarse en el pasillo. Sabían que lo que los esperaba no sería fácil, pero también sabían que no podían detenerse ahora. La reliquia de Gryffindor estaba al alcance de su mano, pero primero tendrían que demostrar que eran dignos de ella. El pasillo oscuro los llevó a una gran sala circular, cuyas paredes estaban decoradas con antiguas insignias de Gryffindor. En el centro de la sala había un pedestal de piedra, y encima de él, un objeto brillante que parecía flotar en el aire. Helena sabía de inmediato que debía ser la reliquia. «Ahí está», susurró Elías, con los ojos brillantes de emoción. «Lo logramos». Pero antes de que pudieran avanzar, la sala comenzó a cambiar. Las paredes parecían moverse, y de repente, una serie de figuras encapuchadas aparecieron alrededor de la sala, bloqueando su camino. Aisling levantó su varita, preparada para lo que venía. «Esto debe ser la prueba», dijo. «Tendremos que enfrentarlas». Las figuras encapuchadas avanzaron hacia ellos, y Helena sintió cómo la tensión en la sala aumentaba. Sabía que esto no sería una simple prueba de habilidades mágicas. Gryffindor había diseñado esta prueba para medir su coraje, y tendrían que demostrar que eran lo suficientemente valientes como para enfrentarse a lo que venía, sin importar el miedo que sintieran. Helena levantó su varita, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «No retrocedan», dijo, con una voz llena de determinación. «Demostremos que tenemos el valor para superarlo». El silencio en la gran sala circular era opresivo, solo roto por el suave susurro de las túnicas de las figuras encapuchadas que rodeaban a Helena y su grupo. Las figuras no se movían rápidamente, pero su mera presencia transmitía una amenaza latente, una sensación de peligro inminente. El aire estaba cargado con la expectación de lo que estaba por suceder, y Helena supo que esta era la verdadera prueba de valor que Gryffindor había diseñado. Elías, que estaba a su lado con la varita levantada, lanzó un hechizo desarmador hacia la figura más cercana, pero el hechizo fue absorbido por las sombras que envolvían a la criatura, como si la magia misma no pudiera tocarlas. «No funciona», gritó Elías, con frustración evidente en su voz. Aisling, siempre más analítica, observó a las figuras por un momento, su varita aún alzada, pero sin actuar. «Esto no es una batalla que podamos ganar solo con magia», dijo Aisling. «Gryffindor no puso esta prueba aquí para medir nuestras habilidades mágicas. Esto es una prueba de nuestro coraje. Tenemos que enfrentar lo que nos da más miedo». Helena comprendió de inmediato lo que Aisling estaba diciendo. Gryffindor valoraba el coraje, pero no el tipo de coraje que implicaba derrotar a un enemigo físico. Era el tipo de valor que requería enfrentarse a los miedos más profundos de uno mismo, sin huir. Las figuras encapuchadas eran manifestaciones de sus temores, y tendrían que enfrentarlas sin retroceder. «No podemos correr», dijo Helena, mirando a sus amigos. «Tenemos que enfrentarlas, sin magia. Esta es la prueba». Mira, que estaba temblando ligeramente, miró a Helena con ojos asustados. «¿Enfrentarlas? ¿Cómo podemos hacer eso sin luchar?» Helena respiró hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que esta prueba no era sobre la fuerza física, sino sobre la fuerza interior. «Confíen en mí», dijo Helena. «Si las enfrentamos directamente, sin huir, superaremos la prueba». Las figuras encapuchadas comenzaron a acercarse lentamente, y Helena pudo sentir el miedo que crecía en su interior. Pero también sabía que este era el momento de demostrar que tenía el valor que Gryffindor valoraba tanto. Con paso firme, Helena dio un paso hacia adelante, acercándose a una de las figuras que estaba frente a ella.
Podía sentir su corazón acelerarse, pero no dejó que el miedo la dominara. Mantuvo su mirada fija en la figura encapuchada, sin apartar los ojos. A medida que se acercaba, la figura oscura se detuvo, como si estuviera evaluando su valentía. Por un momento, Elena temió que no funcionara, pero luego, la figura comenzó a desvanecerse, desintegrándose en una nube de humo que se disolvió en el aire. «¡Lo hizo!», exclamó Elías, sorprendido. Elena, con el corazón todavía latiendo con fuerza, se volvió hacia los demás. «Tienen que hacer lo mismo. No huyan, enfréntenlas». Aisling fue la siguiente en dar un paso adelante. Con determinación en su rostro, se acercó a una de las figuras que la había estado acechando. A medida que avanzaba, la figura también se desvaneció, dejando solo una sensación de calma tras de sí. Uno por uno, Elías y Mira hicieron lo mismo. Aunque el miedo estaba presente en sus rostros, ambos lograron enfrentar a las figuras oscuras sin retroceder, y con cada paso que daban hacia adelante, las sombras se desvanecían, como si hubieran sido disueltas por la valentía que mostraban. Finalmente, la sala quedó en silencio una vez más, y las figuras encapuchadas desaparecieron por completo. Helena se volvió hacia el centro de la sala, donde la reliquia de Godric Gryffindor aún flotaba sobre el pedestal. «Lo logramos», susurró Mira, con alivio evidente en su voz. Después de que las figuras encapuchadas desaparecieron y la sala volvió a su calma, Helena dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, apenas dio un paso hacia el pedestal, sintió cómo la temperatura en la sala descendía bruscamente y una bruma oscura comenzó a brotar del suelo, enroscándose alrededor de sus pies. «¿Ahora qué?», murmuró Mira, con evidente nerviosismo. La bruma, espesa como tinta negra, fue rodeando el pedestal hasta que formó una barrera opaca entre ellos y la reliquia de Gryffindor. Con cada segundo que pasaba, la barrera se alzaba, formando lo que parecía un laberinto de sombras, con paredes que serpenteaban y retorcían, creando múltiples caminos que se expandían y contraían, haciendo que el espacio pareciera infinito y confuso. «No podemos perder la calma», dijo Helena, obligándose a mantener el tono firme. «Gryffindor nos puso esta prueba para confundirnos, para ver si realmente confiamos en nuestro instinto». Elías miró alrededor, visiblemente afectado por la presión. «¿Cómo vamos a saber cuál es el camino correcto si cambia a cada segundo? Parece que no hay salida». Aisling observó el laberinto, su expresión calculadora. Gryffindor era un maestro en la confianza y el valor. No solo se trata de enfrentarse al miedo, sino de avanzar con seguridad a pesar de la incertidumbre. Hizo una pausa y miró a Helena. «Tal vez tenemos que escoger un camino y seguirlo sin dudar, sin importar lo que veamos». Helena asintió, comprendiendo. Tenían que seguir recto, sin desviarse ni detenerse. Tomó una respiración profunda y dio el primer paso hacia uno de los caminos oscuros. Sus amigos la siguieron, cada uno con el corazón latiendo desbocado en el pecho. Al principio, el camino parecía claro, pero pronto las sombras comenzaron a jugar con sus mentes. Ecos de sus propias voces resonaban, susurrando dudas, recordándoles sus mayores miedos. Helena sintió que el miedo se colaba en sus pensamientos, haciéndola dudar. «No escuchéis», gritó, al notar que sus amigos empezaban a ralentizarse. «Seguid adelante, sin mirar atrás. No dejéis que os confundan». Pero justo cuando pensaban que estaban a punto de salir del laberinto, el suelo tembló bajo sus pies y el camino comenzó a desmoronarse. Helena vio cómo las sombras se hacían más densas y los rodeaban, casi bloqueando la salida. Parecía que iban a fallar. En un último intento, Helena cerró los ojos, concentrándose en la sensación de sus pies tocando el suelo, imaginando que la barrera de sombras se disipaba. Con una fuerza renovada, dio un paso más. Cuando abrió los ojos, vio que la oscuridad se desvanecía frente a ella. Uno por uno, los demás hicieron lo mismo, dando un último paso sin dudar. Con ese último acto de fe, la bruma se disolvió, revelando nuevamente el pedestal. La reliquia de Gryffindor brillaba en el centro de la sala, como si los estuviera esperando. «Lo conseguimos», murmuró Elías, con una sonrisa de incredulidad. Helena se acercó al pedestal, esta vez sin interrupciones, y extendió la mano para tomar la reliquia. Cuando Helena extendió la mano hacia la reliquia, sintió una cálida energía recorrer su cuerpo. La luz dorada que la envolvía se intensificó por un momento, antes de disiparse suavemente, dejando la reliquia en sus manos. Era un pequeño objeto, delicadamente tallado, pero Helena sabía que contenía una gran magia.
Elías se acercó, sonriendo con alivio. Así que, ¿esta es la reliquia de Gryffindor? No parece gran cosa. Aisling lo miró con una sonrisa de reproche. No te dejes engañar por su apariencia. Si Gryffindor la ocultó de esta manera, debe tener un poder que aún no comprendemos. Helena guardó la reliquia con cuidado, sabiendo que tenían que mantenerla a salvo. Ahora que la habían encontrado, el verdadero desafío sería protegerla. Tenemos que asegurarnos de que nadie más la encuentre, dijo Helena, mirando a sus amigos. Y lo mismo va para las otras reliquias. Si esta prueba fue difícil, no puedo imaginar lo que nos espera con las reliquias de los otros fundadores. Mira, aunque todavía un poco nerviosa, asintió. Lo logramos porque trabajamos juntos. Y tendremos que seguir haciéndolo si vamos a encontrar las otras reliquias. Helena asintió. Sabía que estaban en el comienzo de algo mucho más grande, pero también sabía que, juntos, podían superar cualquier prueba que viniera. Cuando regresaron a la sala común de Hufflepuff, se sentaron alrededor del fuego, exhaustos pero satisfechos. Sabían que, aunque habían superado la primera prueba, la búsqueda de las reliquias no había hecho más que empezar. Elías, siempre el más optimista, sonrió mientras se acomodaba en su silla. Bueno, eso fue intenso. Pero lo logramos. Helena, aunque sonriendo, sentía el peso de la responsabilidad más que nunca. Esto es solo el principio, dijo. Todavía tenemos que encontrar las otras reliquias. Y ahora sabemos que no será fácil. Aisling, siempre pragmática, asintió. Sí, pero ahora tenemos una mejor idea de lo que enfrentaremos. Y si pudimos superar la prueba de Gryffindor, estoy segura de que podemos hacer lo mismo con las otras. Mira, que había estado en silencio, finalmente habló, su voz llena de determinación. No importa lo que venga. Vamos a encontrar esas reliquias y asegurarnos de que nadie las use para el mal. Helena miró a sus amigos, sintiendo una oleada de orgullo por lo que habían logrado juntos. Sabía que los desafíos que enfrentaban eran grandes, pero también sabía que, mientras estuvieran unidos, no había nada que no pudieran superar. Lo haremos, dijo Helena con una sonrisa, juntos. El primer paso en su búsqueda había sido dado, pero ahora, con la reliquia de Gryffindor en su poder, el grupo sabía que los desafíos que les esperaban serían aún mayores. Las otras reliquias seguían escondidas en Hogwarts, y sabían que alguien más estaba buscándolas. Pero mientras tuvieran el valor y la determinación para enfrentarse a las pruebas, estaban seguros de que podrían proteger los secretos de los fundadores y evitar que cayeran en las manos equivocadas. Capítulo 17. La sabiduría de Rowena Ravenclaw. Los días siguientes al descubrimiento de la reliquia de Godric Gryffindor fueron intensos para Helena y su grupo. Sabían que tenían que mantenerse alerta y actuar rápidamente si querían encontrar las otras reliquias antes de que alguien más lo hiciera. Aunque se sentían más confiados después de haber superado la prueba de Gryffindor, también eran conscientes de que las siguientes pruebas podrían ser mucho más difíciles. El siguiente objetivo era claro, la reliquia de Rowena Ravenclaw. Según las palabras del sombrero seleccionador, la reliquia de Ravenclaw estaría escondida en un lugar de gran sabiduría, probablemente dentro de Hogwarts, pero protegido por una prueba que pondría a prueba su intelecto y astucia. Aisling, siempre la más preparada del grupo, ya había comenzado a investigar más sobre Ravenclaw y sus posibles conexiones con el castillo. Sabían que la fundadora de la casa Ravenclaw valoraba el conocimiento y la inteligencia por encima de todo, lo que significaba que no podían esperar superar la prueba solo con magia o fuerza física. Esta vez, tendrían que usar su mente. Una tarde, mientras estaban en la biblioteca de Hogwarts, Aisling se acercó a Helena con un libro antiguo que había encontrado en una sección oculta de la biblioteca. «Mira esto», dijo, colocando el pesado libro sobre la mesa. Es un antiguo manuscrito sobre los secretos de Hogwarts, y menciona una cámara perdida en las alturas de la torre de Ravenclaw. Helena, Elías y Mira se inclinaron sobre el libro, fascinados. «La torre de Ravenclaw», murmuró Mira, frunciendo el ceño. «Pero los estudiantes de Ravenclaw van allí todo el tiempo. ¿Cómo es posible que haya una cámara secreta?» Aisling asintió. Eso es lo interesante. Según este manuscrito, la cámara está protegida por un acertijo tan complejo que solo los más sabios pueden resolverlo. Ni siquiera los estudiantes de Ravenclaw saben de su existencia, porque ha sido ocultada por siglos. Elías dejó escapar un silbido bajo.
Entonces, estamos buscando un lugar oculto que solo puede ser accesible si resolvemos un acertijo. No parece tan fácil. Elena asintió, aunque una chispa de emoción comenzó a crecer en su interior. La idea de resolver un acertijo para acceder a la reliquia de Ravenclaw era un desafío intrigante. Bueno, si esta cámara está realmente en la torre de Ravenclaw, entonces debemos dirigirnos allí esta noche. No podemos perder tiempo, dijo Elena. Aisling cerró el libro con un movimiento decidido. Tendremos que estar preparados. Ravenclaw era conocida por poner a prueba la inteligencia, así que no podemos confiar solo en nuestra magia. Debemos estar listos para enfrentarnos a cualquier desafío mental que se nos presente. El grupo asintió, sabiendo que la siguiente prueba sería completamente diferente a la de Gryffindor, pero igualmente peligrosa. Esa noche, después de asegurarse de que el castillo estuviera en silencio, el grupo se dirigió hacia la torre de Ravenclaw. Aunque no era su área habitual, habían pasado suficiente tiempo explorando Hogwarts como para conocer la ruta. Los pasillos oscuros y las escaleras interminables del castillo ya no les causaban temor, pero sabían que lo que encontrarían en la torre pondría a prueba más que su valentía. Cuando llegaron a la entrada de la torre de Ravenclaw, se encontraron con una puerta decorada con un águila de bronce. El símbolo de Ravenclaw siempre había representado la búsqueda de la sabiduría y el intelecto, y esta puerta no era la excepción. Supongo que aquí es donde comenzamos, dijo Elías, observando la puerta con curiosidad. El águila de bronce cobró vida de repente, levantando la cabeza y hablando con una voz clara y resonante. Solo los que poseen verdadera sabiduría pueden entrar. Responde mi pregunta, si te atreves, ¿qué es aquello que cuanto más se quita, más grande se vuelve? El grupo intercambió miradas. Sabían que este era el primer desafío, un acertijo que debían resolver para poder acceder a la cámara oculta. Elías fue el primero en hablar. ¿Una sombra?, preguntó, con una sonrisa. El águila permaneció en silencio, su expresión inmutable. No había sido la respuesta correcta. Aisling, que había estado pensando en silencio, frunció el ceño mientras consideraba las posibles respuestas. No es una sombra. Es algo más abstracto, murmuró. Piensa, ¿qué crece cuanto más lo quitas? Elena reflexionó, recordando sus estudios de lógica y acertijos. Finalmente, una idea se formó en su mente. Un agujero, dijo Elena con confianza. Cuanto más material quitas, más grande se vuelve. El águila de bronce asintió, y la puerta se abrió lentamente, revelando una escalera de caracol que conducía a lo alto de la torre. Bien hecho, dijo el águila antes de volver a su forma inanimada. Elías soltó una carcajada nerviosa. Bueno, esa fue una buena manera de empezar. Pero creo que lo que viene será aún más difícil. Elena asintió, y el grupo comenzó a subir la escalera en silencio, sus pasos resonando en la piedra. Sabían que, aunque habían pasado la primera prueba, lo que les esperaba arriba sería mucho más desafiante. La escalera en espiral los condujo a una sala grande y circular, rodeada de estanterías repletas de libros antiguos y polvorientos. En el centro, una mesa de mármol sostenía un objeto brillante que emitía un resplandor plateado suave y tentador. Debe ser la reliquia, susurró Mira, sus ojos brillando con asombro. Elena sintió una oleada de emoción, pero también una precaución creciente. Sabía que no sería tan simple como tomar el objeto y salir de la sala. Al dar unos pasos más, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, y el ambiente en la sala cambió. Las estanterías comenzaron a moverse, girando lentamente para revelar figuras de piedra que emergían de las sombras, cada una con un rostro severo y ojos fríos, como si los observaran y evaluaran. Aisling alzó su varita, lista para actuar. Esto no es solo una prueba de intelecto. Parece que también quieren ver de qué somos capaces en combate. Elena observó a las figuras de piedra, que parecían moverse con lentitud, acechando al grupo con pasos pesados y calculados. «Esperad», exclamó Elena, observando atentamente. Ravenclaw no habría diseñado una prueba que solo requiriera luchar. Valora la astucia y el conocimiento, quizás. Quizás haya un acertijo o una manera de detenerlos sin magia. Elías asintió, bajando su varita aunque con cautela. «¿Entonces qué hacemos?» Elena miró las estanterías, buscando algo inusual. Entonces notó una serie de libros que parecían estar fuera de lugar, como si hubieran sido movidos a propósito.
Cada uno de ellos tenía un símbolo diferente en el lomo: un búho, una estrella, una pluma y un reloj de arena. Los libros. Quizás hay una secuencia, un orden específico, susurró Helena, dirigiéndose rápidamente hacia la estantería. Mientras el grupo se dispersaba buscando cualquier pista entre los estantes, las figuras de piedra avanzaron, cada vez más cerca. Helena intentó colocar los libros en el orden que intuía, pero nada ocurrió. Las figuras seguían acercándose, y las estanterías se cerraron alrededor de ellos, dejándolos atrapados en un círculo reducido. «No está funcionando», gritó Aisling, lanzando un hechizo de protección mientras una de las figuras levantaba su brazo de piedra, apuntando hacia ellos con intención amenazante. Helena se sintió presa del pánico por un momento. Habían fallado. Habían entendido mal la prueba. Pero justo cuando la primera figura alzaba el brazo para atacar, algo en el suelo llamó su atención: un patrón de símbolos grabado en las losas de mármol, que coincidían con los símbolos de los libros. «Es el suelo», gritó Helena, corriendo hacia el patrón y tocando la losa con el símbolo del búho. «Tenemos que pisar los símbolos en el orden correcto». Sin perder tiempo, el grupo se alineó en el suelo, pisando los símbolos según el orden que habían intentado en los libros: primero el búho, luego la estrella, después la pluma, y por último, el reloj de arena. La sala entera tembló, y una luz azul intensa surgió de las losas, iluminando el espacio con una energía casi eléctrica. Las figuras de piedra se detuvieron al instante, sus brazos y cuerpos volviendo a la rigidez original. La sala quedó en silencio, y un sonido suave como un susurro llenó el aire, como si la sala misma murmurara en aprobación. Helena exhaló, sintiendo cómo la tensión abandonaba sus músculos. «Eso. Fue mucho más difícil de lo que parecía», dijo Elías con una sonrisa temblorosa. Mira se dejó caer en una de las sillas de mármol, riendo con alivio. Aparentemente, Ravenclaw quería asegurarse de que solo alguien con verdadero ingenio lograra superar esto. Mira, que todavía estaba un poco nerviosa, miró a Helena. «¿Entonces lo logramos? ¿Podemos tomar la reliquia ahora?» Helena se acercó a la mesa de mármol, donde el objeto plateado seguía brillando suavemente. Sabía que esto no era solo una pieza de la historia, sino una poderosa reliquia de uno de los fundadores de Hogwarts. «Sí, lo logramos», dijo con una sonrisa, levantando el objeto con cuidado. La luz plateada que emitía la reliquia iluminó la sala, llenando el espacio con una sensación de calma y sabiduría. Sabían que habían pasado otra prueba importante, pero también sabían que la búsqueda no había terminado. Helena sostenía la reliquia de Rowena Ravenclaw en sus manos, una pequeña y delicada diadema adornada con brillantes piedras azules. Era mucho más de lo que parecía, irradiaba poder, pero no el tipo de poder oscuro y destructivo que habían sentido con la caja sellada de Gryffindor. En cambio, era un poder sutil, cargado de conocimiento y claridad. A medida que Helena la sostenía, casi podía sentir su mente despejarse, como si pudiera ver las cosas con una nueva perspectiva. «Es increíble», murmuró Helena, mientras sus amigos se acercaban. «Ahora entiendo por qué esta reliquia es tan importante. Contiene la sabiduría de Ravenclaw, literalmente». Elías, aún fascinado por lo que acababan de pasar, se acercó a la diadema y sonrió. «Entonces, ya tenemos dos reliquias. Gryffindor y ahora Ravenclaw. Esto está yendo mejor de lo que esperaba». Aisling, siempre más cautelosa, lo miró con una ceja levantada. «No debemos confiarnos, Elías. Estas reliquias son peligrosas en las manos equivocadas. Y hemos sido afortunados hasta ahora, pero no sabemos qué otras pruebas nos esperan». Mira, que parecía aún algo nerviosa por lo sucedido en la sala con los guardianes de piedra, miró alrededor. «¿Crees que habrá más guardianes en las otras reliquias? Si esta era una prueba de sabiduría, ¿cómo serán las otras?» Helena guardó la diadema con cuidado, asegurándose de envolverla con un trozo de tela para que estuviera protegida. Cada reliquia representa los valores de su fundador. Ya hemos pasado la prueba de valor de Gryffindor y la de sabiduría de Ravenclaw. Ahora nos quedan las de Hufflepuff y Slytherin. Aisling asintió. La prueba de Hufflepuff será probablemente sobre lealtad o trabajo duro. No puedo imaginar a Helga Hufflepuff exigiendo algo más que honestidad y esfuerzo. Pero Slytherin... Aisling hizo una pausa, su expresión se endureció. Slytherin será más complicado. Sabemos que valoraba la astucia y la ambición, pero también la pureza de sangre.
La prueba para obtener su reliquia podría ser la más peligrosa de todas. Elías se encogió de hombros, aunque su rostro reflejaba una leve preocupación. Bueno, eso suena complicado. Pero lo enfrentaremos cuando llegue el momento. Ahora mismo, debemos asegurarnos de que estas dos reliquias estén seguras. Helena estaba de acuerdo. Sabían que alguien más estaba buscando estas reliquias, y cada vez que encontraban una, el peligro aumentaba. No solo por las pruebas que debían superar, sino porque la persona que intentaba desenterrar estos objetos podría estar más cerca de ellos de lo que imaginaban. Necesitamos descansar y planificar nuestro próximo movimiento, sugirió Helena. No podemos apresurarnos con las próximas reliquias. El grupo asintió, y con cuidado, se dirigieron hacia la salida de la torre de Ravenclaw, satisfechos pero conscientes del desafío que todavía se cernía sobre ellos. Una vez en la sala común de Hufflepuff, Helena, Elías y Mira se reunieron cerca de la chimenea. El calor del fuego era reconfortante después de la tensión que habían vivido en la torre. Helena se recostó en uno de los sillones, sintiendo el cansancio acumulado de los últimos días. Creo que necesitamos más que solo descanso, dijo Mira, mientras se acomodaba en una silla junto al fuego. Necesitamos una estrategia para lo que viene. A la mañana siguiente, volvieron a las clases, era lunes y empezaban el día con pociones. El ambiente en el aula de pociones estaba impregnado de una mezcla de aromas fuertes y extraños que parecían cambiar cada pocos segundos. Caldos burbujeantes y matraces humeantes cubrían las mesas de trabajo. Y los alumnos estaban concentrados en sus calderos, intentando preparar la poción de encanto fluido, una mezcla compleja que requería precisión absoluta. Hoy nos enfocaremos en la precisión, declaró el profesor Slughorn, mirando a sus estudiantes con ojos evaluadores. Una gota de más o de menos podría hacer que la poción sea tan peligrosa como un hechizo mal lanzado. Elías, siempre algo impulsivo, estaba decidido a probar que podía manejar la poción sin ayuda. Lanzó a Helena una sonrisa confiada antes de volcar sus ingredientes en el caldero. Añadió el polvo de raíz de asfódelo y comenzó a revolver con entusiasmo. Elías, asegúrate de seguir los tiempos exactos, susurró Helena, observando cómo mezclaba con demasiada energía. Pero justo cuando iba a corregir su técnica, Elías vertió una cucharada de escamas de dragón, lo cual no solo no era el siguiente paso, sino que debía añadirse con extremo cuidado. Apenas lo hizo, la poción comenzó a cambiar de color, pasando de un verde intenso a un tono púrpura brillante. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, el caldero empezó a burbujear peligrosamente. «¡Oh, no!», exclamó Elías, dando un paso atrás. En cuestión de segundos, una gran nube de humo espeso se elevó, expandiéndose por el aula. Los estudiantes cercanos se apartaron, tosiendo y frotándose los ojos. «Señor Hawthorne», clamó el profesor Slughorn con los brazos en alto, mientras agitaba su varita para dispersar el humo. «Esta poción no es un espectáculo de fuegos artificiales». Cuando la nube se disipó, el caldero de Elías había explotado en un charco de líquido púrpura chispeante, y él, visiblemente avergonzado, solo pudo lanzar una sonrisa torpe mientras los estudiantes intentaban contener las risas. Slughorn suspiró y se frotó la frente, con una mezcla de irritación y resignación. «Muy bien, el desastre está hecho. Señor Hawthorne, lo acompañará una redacción de 10 pergaminos sobre la importancia de la precisión en pociones». Slughorn movió su varita y el líquido comenzó a desaparecer del suelo. «Espero que aprenda la lección. O que al menos logre recordar el orden de los ingredientes en el futuro». La segunda clase del día, Defensa contra las artes oscuras, tenía un aire de expectativa. La profesora Meadows estaba explicando un tema que prometía ser desafiante: la defensa contra maldiciones de confusión y hechizos ilusorios. Meadows, quien había perdido algunas extremidades en su época de cazador de criaturas oscuras, imponía respeto y cautela en cada lección. «Hoy probaremos su habilidad para mantener la concentración bajo presión, y su capacidad de detectar una ilusión antes de que los engañe por completo», anunció, lanzando una mirada seria a la clase. Meadows apuntó su varita hacia el centro de la sala, donde el aire comenzó a ondularse y oscurecerse, formando la imagen de una criatura sombría con garras amenazantes y ojos brillantes que parecían clavarse en cada alumno. El profesor sonrió apenas. «No se preocupen. Es solo una ilusión», dijo, aunque había algo en su tono que dejaba entrever que no sería sencillo de enfrentar. «Necesitan disolverla sin miedo y sin perder el enfoque. Quien quiera ser el primero, adelante».
Cassius Flint, un alumno de Slytherin con una arrogancia casi tangible, fue el primero en adelantarse. Con una sonrisa condescendiente, lanzó una mirada desafiante al grupo de Hufflepuff. «Dejen que un verdadero mago de sangre pura les muestre cómo se hace», dijo, apuntando su varita hacia la figura ilusoria. «Finite incantatem». La ilusión titubeó por un momento, pero pronto se fortaleció, lanzando una sombra hacia Cassius. La figura lo rodeó, y aunque intentó defenderse, sus hechizos no tenían el control suficiente para desintegrarla. La ilusión lo envolvió hasta que el propio Cassius, visiblemente frustrado, tuvo que retroceder, acorralado por la presión de la mirada de Meadows y las risas discretas de algunos compañeros. Mem. Interesante intento, señor Flint. Pero tal vez es necesario un enfoque menos arrogante y más astuto, comentó Meadows, con un tono entre divertido y crítico. Helena y Elías intercambiaron una sonrisa antes de que Mira Thornton, usualmente tranquila y silenciosa en esta clase, levantara la mano y se adelantara con decisión. Meadows la observó con atención. «Adelante, señorita Thornton. Tómese su tiempo y recuerde que la ilusión solo toma fuerza cuando detecta miedo o inseguridad». Mira avanzó hacia la criatura ilusoria, sosteniendo su varita con calma. Alzó la barbilla, enfocando toda su concentración en la tarea. Cuando la sombra comenzó a extenderse hacia ella, Mira susurró Lumos Maxima, creando un resplandor de luz blanca pura que envolvió su varita, disipando la sombra alrededor. Pero la ilusión no se desintegró del todo. Meadows observó con aprobación, pero la prueba no había terminado. La criatura se dividió en varias figuras, cada una acercándose con una presencia que intimidaba. Cassius soltó una risa burlona desde su lugar. «Vaya, parece que al menos veremos el fracaso con claridad». Helena apretó los labios, pero Meadows alzó una mano para silenciar los comentarios, sus ojos enfocados en Mira. «Concéntrese, señorita Thornton. La clave no está en luchar con fuerza, sino con claridad mental. ¿Qué es lo que más teme?», le dijo con voz calmada. Mira respiró hondo, recordando sus conversaciones con Helena sobre la naturaleza de las ilusiones y su propio temor de no estar a la altura. Cerró los ojos un instante, concentrándose en la sensación de miedo que intentaba adueñarse de ella. Cuando los abrió, su mirada reflejaba una determinación renovada. «Ridiculous», exclamó con firmeza, apuntando hacia la criatura que avanzaba. La ilusión titubeó. Sus figuras distorsionadas se tambalearon y, ante los ojos asombrados de todos, comenzaron a transformarse en formas cómicas y caricaturescas, sus sombras torpes y risibles. La criatura, que antes parecía una amenaza temible, ahora tropezaba torpemente con sus propias garras. El aula estalló en risas, incluyendo la de Meadows, que asintió con respeto. «Excelente, señorita Thornton. Eso fue un enfoque verdaderamente ingenioso y demuestra una concentración envidiable», dijo con una sonrisa sincera, lanzando una mirada significativa hacia Cassius, que apretaba los dientes con visible molestia. Elías no pudo evitar aplaudir en voz baja, y Helena intercambió una sonrisa de orgullo con Mira. Sabían que, aunque sus habilidades eran distintas, Mira había demostrado una fuerza interior que incluso Cassius Flint, con toda su arrogancia, no había logrado igualar. Cuando la clase terminó, Cassius los miraba con desdén, lanzando un último comentario antes de marcharse. «Vaya, los de Hufflepuff ahora se creen grandes magos solo porque una ilusoria se tambaleó un poco. ¡Qué ridículo!». Helena, manteniendo la compostura, se limitó a ignorarlo. Mira, por su parte, sonrió con modestia, sin dejar que las palabras de Cassius apagaran el orgullo que sentía. Aquella clase había sido un recordatorio de que la verdadera habilidad no siempre se trataba de lanzar el hechizo más poderoso, sino de mantener la calma y la astucia ante los desafíos. La última clase de la mañana fue herbología. Helena esperaba la clase con expectación, como siempre. La profesora Sprout, con su típico entusiasmo, guió a los estudiantes al invernadero más oscuro y profundo de Hogwarts, que se usaba para plantas especialmente sensibles. «Hoy vamos a trabajar con la Venetrae volubilis», anunció, señalando una planta retorcida y negra, con zarcillos que se movían por sí solos. Helena observó la planta con fascinación y un poco de temor. Había leído sobre ella en algún lugar. Y entonces recordó el libro antiguo que había encontrado tras la puerta secreta de Hufflepuff. En su tiempo libre, había hojeado las páginas, y recordó vívidamente una ilustración de esa planta exacta. Sprout advirtió: «La Venetrae es impredecible.
Puede liberar una nube de esporas para defenderse si no se manipula adecuadamente. Necesitan remover sus raíces solo con un antídoto especial. Elena alzó la mano y preguntó tímidamente, ¿es el antídoto el suero de musgo carmesí diluido en agua lunar? Vi algo sobre ello en un libro antiguo. La profesora la miró con sorpresa, asintiendo con aprobación. Correcto. Es un método poco conocido pero eficaz. Señorita Greenwood, parece que tiene conocimientos avanzados de herbología. Tal vez desee demostrarlo. Los otros estudiantes observaban a Elena con atención, y ella, aunque nerviosa, se acercó a la planta, siguiendo las instrucciones que había leído en el libro. Con firmeza, aplicó el antídoto y, con asombro, vio cómo la planta relajaba sus tentáculos, permitiéndole manipularla sin riesgo. Los murmullos de admiración entre sus compañeros hicieron que una sonrisa satisfecha apareciera en su rostro. Sprout, sonriendo con orgullo, comentó, parece que tenemos una experta en ciernes. Esa tarde el grupo se volvió a reunir para discutir el siguiente paso. Aisling, que siempre parecía estar varios pasos adelante en sus pensamientos, lanzó una sugerencia. Creo que lo primero es proteger estas reliquias. No podemos simplemente llevarlas a todas partes con nosotros. Si alguien más está buscando las reliquias, podrían intentar arrebatárnoslas. Elías, que parecía un poco más relajado ahora que estaban a salvo, preguntó. ¿Y cómo propones que las protejamos? No podemos simplemente esconderlas en cualquier parte del castillo. Elena se quedó en silencio por un momento, pensando en todas las posibilidades. Sabía que no podían esconderlas indefinidamente, pero tampoco podían llevarlas a cualquier lugar visible. Dumbledore debería saber sobre esto, dijo finalmente. Ya nos ayudó con la caja sellada de Gryffindor. Si alguien puede asegurarse de que las reliquias estén protegidas, es él. Aisling frunció el ceño, no del todo convencida. Es posible. Pero al mismo tiempo, cuanto más involucramos a otras personas, más riesgos corremos de que la información se filtre. ¿Y si alguien dentro del castillo está ayudando a esa persona que busca las reliquias? Necesitamos tener cuidado con en quién confiamos. Elena sabía que Aisling tenía razón. Aunque confiaba en Dumbledore, no podían descartar la posibilidad de que alguien dentro de Hogwarts estuviera conspirando para obtener las reliquias. Necesitamos una barrera de protección. Algo que solo nosotros podamos controlar, respondió Aisling, con una mirada de determinación. Elías frunció el ceño, pensando. He oído sobre una antigua técnica de encantamiento protector que algunos hechiceros usan para proteger objetos mágicos, dijo. No es algo que se enseñe en las clases, pero con un poco de suerte podríamos hacerlo funcionar. Con la ayuda de Mira, se dirigieron a la biblioteca y consultaron varios textos antiguos sobre encantamientos de protección. Tras varias horas de investigación, encontraron una fórmula mágica que pareciera ser lo suficientemente fuerte y discreta para su propósito. Esa misma noche, los cuatro se reunieron en la torre de Ravenclaw, un lugar donde se sentían seguros fuera de las miradas de la señora Norris. Formaron un círculo alrededor de los objetos y comenzaron a recitar las palabras del encantamiento en voz baja, siguiendo las instrucciones del libro. Elena, sosteniendo la varita sobre la reliquia, concentró todo su poder y su intención en el hechizo, visualizando un escudo invisible que nadie más podría atravesar. Al finalizar el encantamiento, una luz suave rodeó la reliquia y, poco a poco, se desvaneció hasta volverse completamente invisible. La magia envolvía el objeto, como una barrera impenetrable que solo se activaría si alguien intentaba acceder a él con malas intenciones. ¿Creéis que funcionará?, preguntó Mira, sin apartar la mirada del lugar donde la reliquia reposaba. Aisling asintió con convicción. La barrera está diseñada para activarse solo si alguien que no sea digno intenta tocarla. Es lo mejor que podemos hacer sin llamar demasiado la atención. Al completar la protección, decidieron ocultar las reliquias en la cámara secreta de Hufflepuff, que solo ellos conocían, donde habían encontrado el misterioso libro de herbología a principios de curso. Aunque todavía sentían el peso de la amenaza de alguien que pudiera buscar las reliquias, Elena y sus amigos supieron que habían hecho todo lo posible para proteger esos valiosos objetos. Ahora, les correspondía a ellos encontrar el resto y, cuando llegara el momento, enfrentarse al misterio que envolvía a su buscador desconocido. Con las reliquias de Gryffindor y Ravenclaw ahora bajo la protección, el grupo comenzó a planificar su próxima búsqueda, la reliquia de Helga Hufflepuff. Será la próxima, dijo Elena con determinación.
Sabemos que Hufflepuff valoraba el trabajo duro y la lealtad, así que la prueba será diferente. Pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Aisling, siempre pragmática, asintió. No podemos permitirnos cometer errores ahora. Sabemos que alguien más está buscando estas reliquias. Debemos adelantarnos a ellos, pero también debemos estar atentos. No podemos bajar la guardia. Elías sonrió, intentando animar el ambiente. Bueno, al menos sabemos que podemos hacerlo. Ya hemos superado 2 pruebas, ¿verdad? Las otras 2 no serán tan diferentes. ¿O sí? Mira, aunque más nerviosa, asintió lentamente. Tal vez, pero cada prueba parece más difícil que la anterior. No podemos subestimarlas. Elena sonrió a sus amigos, sintiendo una renovada confianza. No lo haremos. Juntos hemos llegado hasta aquí, y juntos encontraremos las otras reliquias. Solo debemos seguir adelante. Sabían que el camino por delante sería difícil, pero también sabían que tenían la fuerza, el conocimiento y la lealtad para enfrentar lo que vendría. La búsqueda de las reliquias de Hufflepuff y Slytherin sería su mayor desafío hasta ahora, pero estaban listos. Capítulo 18. La lealtad de Helga Hufflepuff. Con las reliquias de Gryffindor y Ravenclaw protegidas, el grupo se centró en su próxima misión, encontrar la reliquia de Helga Hufflepuff. Sabían que la fundadora de su propia casa valoraba la lealtad, el trabajo duro y la amistad, y Helena tenía el presentimiento de que esta prueba sería diferente de las demás. Mientras que Gryffindor y Ravenclaw habían puesto a prueba su valor e inteligencia, Hufflepuff seguramente pondría a prueba algo más profundo: su capacidad para permanecer unidos y fieles el uno al otro. Una mañana fría de otoño, Helena, Elías, Aisling y Mira se reunieron en su habitual rincón de la sala común de Hufflepuff, planificando sus próximos pasos. El ambiente en la sala era acogedor, con el fuego de la chimenea crepitando suavemente, pero la tensión entre ellos era palpable. Sabían que esta prueba sería crucial para su éxito en encontrar las reliquias restantes. Hufflepuff siempre ha sido sobre la comunidad, el trabajo duro y la lealtad, dijo Aisling, repasando sus notas. Pero, ¿dónde escondería Helga Hufflepuff su reliquia? Debemos buscar un lugar que esté profundamente conectado con esos valores. Helena asintió, aunque la pregunta seguía rondando su mente. Sabían mucho sobre lo que Hufflepuff valoraba, pero aún no tenían una idea clara de dónde podría estar su reliquia. Hogwarts tenía innumerables rincones y secretos ocultos, muchos de los cuales podrían ajustarse a las características de Hufflepuff. Mira, que había estado en silencio mientras observaba el fuego, habló en voz baja. La sala común de Hufflepuff siempre ha sido un lugar seguro, acogedor y cálido. Tal vez la reliquia esté más cerca de lo que creemos. Puede que Helga la haya ocultado aquí, donde siempre estaríamos rodeados por lo que ella más valoraba. Elías miró a Mira con una mezcla de sorpresa y admiración. Eso. Tiene sentido. Hufflepuff era conocida por ser inclusiva, por valorar a todos por igual. Si quería que la reliquia permaneciera segura, la habría escondido en un lugar que siempre estuviera lleno de lealtad y trabajo duro. Y la sala común es el corazón de eso para nosotros. Helena reflexionó sobre las palabras de Mira y se dio cuenta de que había algo en lo que nunca habían pensado antes. Siempre habían considerado que las reliquias estarían en lugares apartados, secretos y difíciles de encontrar. Pero Hufflepuff no era como los demás fundadores. Si bien las otras reliquias estaban protegidas por pruebas de fuerza, inteligencia o astucia, la prueba de Hufflepuff podría ser mucho más simple y al mismo tiempo más profunda. Estaba en el lugar donde se sentían más en casa. Deberíamos empezar buscando aquí, dijo Helena, con una renovada determinación. No es casualidad que Helga Hufflepuff valorara tanto la sala común. Este lugar está lleno de su espíritu. Tal vez la reliquia siempre ha estado a nuestro alrededor, y solo aquellos que son verdaderamente leales a los valores de Hufflepuff pueden encontrarla. El grupo se levantó de sus asientos y comenzó a explorar la sala con más detenimiento. Pasaron horas revisando cada rincón, cada estantería, cada detalle de la sala que siempre habían dado por sentado. Al principio, parecía que no había nada fuera de lo común, pero entonces, Helena se detuvo frente a una gran vidriera que mostraba una imagen de Helga Hufflepuff rodeada de plantas y animales. «Miren esto», dijo Helena, llamando la atención de los demás. «Esta vidriera siempre ha estado aquí, pero algo en ella parece diferente». Elías se acercó para mirar más de cerca. «¿Diferente cómo?».
Aisling, que había entrado a hurtadillas en la sala común de Hufflepuff por primera vez, señaló el borde de la vidriera, donde se veían unas pequeñas inscripciones. Eran palabras antiguas, grabadas en un idioma que no reconocían a primera vista. No es solo una vidriera decorativa, dijo Aisling, con una chispa de emoción en su voz. Hay algo más aquí. Helena se inclinó hacia las inscripciones, su mente trabajando rápidamente para descifrar el mensaje. Después de un momento, las palabras comenzaron a tener sentido. Es un juramento, dijo Elías, con voz suave. Es un juramento de lealtad a Hufflepuff, pero no es solo una promesa. Es una prueba. Solo aquellos que verdaderamente valoran el trabajo duro y la lealtad pueden acceder al lugar donde está escondida su reliquia. El grupo se quedó en silencio, asimilando la magnitud de lo que acababan de descubrir. Sabían que esta era la clave para encontrar la reliquia de Hufflepuff. Pero también sabían que este juramento no sería solo una formalidad. ¿Qué debemos hacer para probar nuestra lealtad?, preguntó Mira, con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. Aisling, que había estado pensando, respondió con calma. Creo que debemos recitar el juramento. No es solo una prueba de palabras. Helga Hufflepuff valoraba la sinceridad. Si no somos completamente leales a nuestros valores y al uno al otro, no funcionará. Helena asintió y se acercó a la vidriera, seguida por el resto del grupo. Sabía que este momento era crucial. Las otras pruebas habían requerido valor e inteligencia, pero esta prueba era diferente. No era solo sobre lo que podían hacer, sino sobre quiénes eran. Con una profunda respiración, Helena comenzó a recitar las palabras del juramento que había descifrado. Mientras lo hacía, sentía una extraña conexión con la vidriera, como si el espíritu de Hufflepuff la estuviera observando, evaluando su lealtad y honestidad. Cuando terminó, cada uno de sus amigos hizo lo mismo, pronunciando las palabras con sinceridad. Al concluir el último de ellos, la vidriera comenzó a brillar suavemente. Las plantas y animales representados en el vidrio parecían cobrar vida, y un suave resplandor dorado emanó de la figura de Helga Hufflepuff. Entonces, una pequeña puerta oculta en la base de la vidriera se abrió lentamente, revelando un espacio oculto detrás. Dentro de ese pequeño compartimiento había un objeto, una copa dorada bellamente decorada, con inscripciones en las que brillaban runas antiguas. La copa de Hufflepuff, dijo Helena en voz baja, sintiendo una profunda reverencia por el objeto que tenían frente a ellos. Elías se acercó, maravillado por la simplicidad y belleza del objeto. No puedo creer que haya estado aquí todo este tiempo, dijo, con una sonrisa. Siempre pensé que encontrar las reliquias sería mucho más complicado. Aisling, siempre la más cautelosa, levantó una mano para advertirle. No subestimes a Hufflepuff. Esta prueba no fue solo sobre resolver un acertijo. Fue sobre lealtad, algo que muchos podrían no haber pasado. No todos podrían encontrar esta copa, incluso si sabían dónde buscar. Helena asintió, sabiendo que Aisling tenía razón. La prueba de Hufflepuff no había sido física ni mágica, sino emocional. Habían tenido que demostrar su compromiso y lealtad a los valores de la fundadora, algo que no todos habrían podido hacer. Tenemos la reliquia, dijo Helena, mientras tomaba la copa con cuidado. Ahora solo queda una. El grupo regresó a su lugar habitual junto al fuego en la sala común, exhaustos pero satisfechos. Sabían que habían pasado una de las pruebas más importantes, pero también sabían que lo que les esperaba con la reliquia de Salazar Slytherin sería mucho más peligroso. Mira, siempre la más preocupada, fue la primera en expresar lo que todos estaban pensando. Hemos sido afortunados hasta ahora. La prueba de Gryffindor fue sobre valor, la de Ravenclaw sobre sabiduría y la de Hufflepuff sobre lealtad. Pero con Slytherin, no podemos estar seguros de lo que nos espera. Sabemos que valoraba la astucia y la ambición, pero también temía la traición. Elías, que siempre intentaba mantener el ánimo del grupo, sonrió con nerviosismo. Bueno, al menos sabemos que hemos pasado 3 de las pruebas. No puede ser tan malo, ¿verdad? Aisling, siempre realista, lo miró con seriedad. Salazar Slytherin fue uno de los magos más astutos de su época. Si alguien pensó en cómo proteger una reliquia, fue él. No podemos subestimarlo. Tendremos que estar más preparados que nunca. Helena, sosteniendo la copa de Hufflepuff en sus manos, sabía que Aisling tenía razón. La prueba final sería la más difícil de todas, pero también sabía que, juntos, podrían superarla.
Habían llegado demasiado lejos como para retroceder ahora. Lo enfrentaremos, dijo Helena con determinación. Como hemos hecho hasta ahora, lo haremos juntos. La noche en la sala común de Hufflepuff transcurría en una mezcla de emociones. Mientras las llamas crepitaban en la chimenea, cada uno del grupo parecía estar inmerso en sus propios pensamientos, conscientes de lo que les esperaba en los próximos días. Sabían que la última prueba, la relacionada con la reliquia de Salazar Slytherin, no solo pondría a prueba sus habilidades, sino que probablemente enfrentaría su lealtad y unión como amigos. Aisling se marchó a su sala común ya que no quería arriesgarse más de lo necesario, y que la pillaran en una sala común que no era la suya. Sabemos que Slytherin no era exactamente el más confiable de los fundadores, dijo Elías rompiendo el silencio. Valoraba la astucia, pero también la ambición, y probablemente la prueba que nos espera tendrá mucho que ver con esas cualidades. No podemos confiar en que sea algo sencillo o directo. Helena asintió. Slytherin siempre había sido un misterio para ella. Mientras que los valores de Gryffindor, Ravenclaw e incluso Hufflepuff estaban claros, las creencias y métodos de Slytherin siempre habían sido más oscuros, más difíciles de entender. Sabían que Slytherin era un defensor de la pureza de sangre, algo que había causado divisiones en el pasado, pero también sabían que su astucia lo había llevado a diseñar algunas de las protecciones más formidables de Hogwarts. ¿Qué piensan que podríamos enfrentar?, preguntó Mira, su voz llena de incertidumbre. Las otras pruebas nos hicieron mostrar quiénes somos realmente, pero Slytherin... Siento que él podría haber creado algo que pondrá a prueba nuestra confianza. Elías, quien siempre intentaba aliviar la tensión, se encogió de hombros. Bueno, ya hemos pasado 3 de las pruebas. ¿Qué tan difícil puede ser una más?, dijo con una sonrisa, aunque en sus ojos se podía ver que también estaba preocupado por lo que venía. Helena, sin embargo, mantuvo su expresión seria. Este será el reto más difícil, Elías. Slytherin no haría que fuera fácil para nadie, especialmente para nosotros, que no compartimos sus creencias. Nos enfrentaremos a algo que podría dividirnos. El grupo quedó en silencio ante esas palabras. Sabían que la verdadera amenaza no estaba solo en la prueba misma, sino en lo que podría hacerles como equipo. Durante todo este tiempo habían superado obstáculos trabajando juntos, apoyándose mutuamente. Si Slytherin planeaba poner a prueba su unidad, sabían que la tentación de actuar por cuenta propia podría estar en el corazón de esa prueba. Helena se recostó en el sillón, mirando las llamas danzantes de la chimenea. Sabía que tendrían que estar preparados para cualquier cosa. La astucia de Slytherin los obligaría a pensar de manera diferente, y tendría que liderar a su grupo con más firmeza que nunca. Si queremos superar esto, tendremos que permanecer más unidos que nunca, dijo finalmente, su voz firme. Slytherin valoraba la astucia y la ambición, y probablemente intentará dividirnos. No podemos permitir que eso suceda. Si lo enfrentamos como lo hemos hecho hasta ahora, trabajando juntos, podremos lograrlo. El grupo asintió, aunque todos sabían que lo que venía no sería fácil. Las pruebas anteriores habían sido exigentes, pero la que los esperaba podría ser la más peligrosa de todas. Durante los días siguientes, Helena y sus amigos pasaron mucho tiempo en la biblioteca de Hogwarts, intentando descifrar más sobre la vida y los secretos de Salazar Slytherin. Sabían que cuanto más comprendieran sus valores y su manera de pensar, mejor preparados estarían para enfrentar la prueba final. Sin embargo, lo que descubrieron no los tranquilizó. Según los textos antiguos, Slytherin había sido un maestro en ocultar secretos y proteger lo que más valoraba. Su astucia no tenía límites, y muchos de los hechizos y protecciones que había creado eran tan complejos que incluso algunos de los magos más poderosos de la historia no habían podido descifrarlos. Este tipo realmente no quería que nadie encontrara su reliquia, dijo Elías, mientras hojeaba uno de los libros más antiguos sobre la fundación de Hogwarts. Mira esto, dice que Slytherin fue el responsable de crear algunas de las protecciones mágicas más poderosas en la cámara secreta del castillo. Si es tan bueno ocultando cosas, estamos ante un reto importante. Aisling, siempre lógica, observó con detenimiento un antiguo grabado de Slytherin en uno de los libros. No solo ocultaba cosas. Slytherin disfrutaba probando la lealtad y la ambición de las personas a su alrededor. Para encontrar su reliquia, probablemente tendremos que demostrar que somos dignos de ella, pero no en la forma en que lo harían Gryffindor o Hufflepuff. Slytherin buscará alguna debilidad en nosotros, algo que pueda dividirnos. Helena sabía que Aisling tenía razón.
Si la prueba de Slytherin se centraba en dividirlos o poner a prueba su confianza, tendrían que estar más unidos que nunca. Sabían que si comenzaban a desconfiar entre ellos, caerían en la trampa de Slytherin. No podemos permitir que eso suceda, dijo Helena. Si enfrentamos una prueba que pone en duda nuestra lealtad o nos obliga a competir entre nosotros, tenemos que recordar que lo que importa es proteger estas reliquias. No podemos permitir que la ambición nos divida. Mira, aunque aún preocupada, asintió con determinación. Lo haremos juntos. Pase lo que pase, debemos recordar lo que hemos logrado hasta ahora. No debemos caer en las trampas de Slytherin. Finalmente, tras días de investigación, el grupo encontró una pista importante en un antiguo manuscrito que hablaba sobre la Cámara de la Ambición, un lugar oculto en lo más profundo de las mazmorras del castillo. Según el texto, esta cámara era un lugar que solo podía ser encontrado por aquellos que compartían los valores de Salazar Slytherin. Este es el lugar, dijo Aisling, señalando el manuscrito. La Cámara de la Ambición. No hay duda de que Slytherin habría escondido su reliquia aquí. Y si los rumores son ciertos, es el lugar más peligroso del castillo. Helena tomó el manuscrito y lo estudió con atención. Sabía que estaban en el camino correcto, pero también sabía que lo que los esperaba sería más que solo acertijos o pruebas físicas. La Cámara de la Ambición sonaba como el tipo de lugar donde los más oscuros deseos y aspiraciones podían llevar a la destrucción. Si vamos allí, debemos estar preparados para cualquier cosa, dijo Helena, con seriedad. No podemos permitir que nuestras ambiciones individuales nos superen. Si caemos en las trampas de Slytherin, podríamos perder todo lo que hemos logrado hasta ahora. Elías se puso de pie, con la varita en la mano. Entonces es hora de enfrentarlo. Hemos llegado hasta aquí, y no vamos a retroceder ahora. Aisling y Mira asintieron, sabiendo que el momento decisivo estaba cerca. La búsqueda de la reliquia de Salazar Slytherin sería el mayor desafío que habían enfrentado hasta ahora, pero también sabían que juntos podían superarlo. Al caer la noche, el grupo descendió a las mazmorras de Hogwarts, guiados por el antiguo manuscrito. El aire se sentía más pesado a medida que bajaban, y el silencio en los pasillos subterráneos era ensordecedor. Sabían que estaban cerca. Finalmente, llegaron a una puerta antigua, oculta tras una cortina de musgo y oscuridad. Las inscripciones en la puerta eran ininteligibles, pero Helena sabía que estaban ante la entrada de la Cámara de la Ambición. Con un último vistazo a sus amigos, Helena levantó su varita y tocó la puerta. El eco de sus movimientos resonó en el pasillo, y la puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo aún más oscuro y peligroso de lo que habían imaginado. Sabían que lo que les esperaba al otro lado de esa puerta pondría a prueba todo lo que eran. Pero también sabían que no podían retroceder. La reliquia de Salazar Slytherin estaba al alcance de su mano, y solo juntos podrían superar lo que venía. Capítulo 19. La Cámara de la Ambición. El eco de sus pasos resonaba en las profundidades de las mazmorras mientras Helena, Elías, Aisling y Mira avanzaban lentamente por el oscuro pasillo que conducía a la Cámara de la Ambición. El aire era denso y sofocante, y las paredes estaban cubiertas de un musgo oscuro que parecía absorber la luz de las varitas, dándole al lugar una sensación de abandono y peligro. El grupo sabía que estaban adentrándose en uno de los lugares más secretos y peligrosos de Hogwarts, el último desafío que debían enfrentar en su búsqueda de las reliquias de los fundadores. Aisling, siempre analítica, caminaba en silencio al frente, estudiando cada rincón del pasillo, buscando cualquier signo de trampas o magia oscura que pudiera estar acechando. Elías sostenía su varita con fuerza, listo para cualquier amenaza, pero su usual optimismo estaba matizado por una tensión evidente. Mira, aunque silenciosa, estaba alerta, con sus ojos moviéndose de un lado a otro, siguiendo cada movimiento de sus amigos, asegurándose de que nadie quedara rezagado. El silencio en el pasillo se volvió opresivo, como si el mismo aire estuviera cargado de secretos no revelados. Helena sentía el peso de la situación más que nunca. Sabían que la Cámara de la Ambición no era como las otras pruebas que habían enfrentado. Slytherin había sido un maestro en la manipulación y el control, y su prueba no pondría a prueba sus habilidades físicas o mágicas, sino sus corazones y mentes. ¿Están listos?, preguntó Helena en voz baja, sin detenerse, pero sintiendo la necesidad de confirmar que sus amigos estaban preparados. Lo estamos, pero este lugar me da mala espina, dijo Elías con un susurro nervioso. Siento como si algo nos estuviera observando. Aisling asintió en silencio, aunque no habló.
Sabían que estaban cerca, demasiado cerca de descubrir el último secreto de Salazar Slytherin, y la tensión en el aire lo hacía evidente. Finalmente, el pasillo se abrió a una gran cámara circular. Las paredes estaban adornadas con serpientes talladas en piedra, cuyos ojos de jade brillaban débilmente a la luz de las varitas. El suelo era de un mármol negro pulido que reflejaba sus sombras de manera inquietante, y en el centro de la cámara había un pedestal de piedra, sobre el cual descansaba un objeto cubierto con un manto oscuro. Helena sabía de inmediato lo que era. La reliquia de Slytherin, susurró, sintiendo como el aire a su alrededor parecía hacerse más pesado, casi sofocante. Elías dio un paso hacia adelante, pero Aisling lo detuvo con una mano en el brazo. No tan rápido. Esto es Slytherin. No va a ser tan simple como tomar la reliquia y marcharnos. Debemos estar preparados para lo peor. Helena se acercó lentamente al pedestal, su varita levantada, mientras sus ojos inspeccionaban la cámara en busca de cualquier signo de trampa. Sabía que Salazar Slytherin no habría dejado su reliquia desprotegida, pero no veía ningún signo visible de magia oscura o protecciones alrededor del pedestal. Justo cuando estaba a punto de tocar el manto que cubría la reliquia, la sala se llenó con una voz baja y serpenteante que parecía provenir de todas partes a la vez. Aquellos que buscan el poder de Salazar Slytherin deben demostrar su verdadera ambición, dijo la voz, reverberando en las paredes de la cámara. Solo uno de ustedes puede reclamar la reliquia. El resto debe caer. El grupo se quedó en silencio, impactado por las palabras. Sabían que esta prueba sería diferente, pero no esperaban algo tan directo. Slytherin no solo estaba probando su astucia, estaba poniendo a prueba su lealtad como grupo. El desafío no era solo encontrar la reliquia, era decidir si estaban dispuestos a traicionarse entre ellos por ella. ¿Solo uno?, murmuró Mira, con una mezcla de miedo y desconcierto en su voz. ¿Qué quiere decir con eso? Aisling, con su usual lógica, trató de mantener la calma. Es un truco. Slytherin está tratando de dividirnos. Esta es la verdadera prueba. Quiere que nos enfrentemos entre nosotros por la reliquia. Elías frunció el ceño, claramente perturbado por lo que la voz implicaba. ¿Y si no lo hacemos? ¿Qué pasa si no jugamos su juego? Helena se acercó más al pedestal, sin tocar la reliquia pero sabiendo que debían actuar con cuidado. No podemos caer en su trampa, dijo, con firmeza. Slytherin quiere que nos volvamos unos contra otros. Si lo hacemos, él gana. La reliquia no es más importante que nuestra lealtad. Ya hemos superado otras pruebas juntos. Podemos hacer lo mismo aquí. La voz volvió a llenar la cámara, burlona, casi venenosa. La lealtad es una debilidad. Solo el más astuto, el más ambicioso, puede ganar. El poder no es compartido, es tomado. Si ninguno de ustedes actúa, todos caerán. El grupo intercambió miradas tensas. Sabían que el verdadero desafío no era la magia oscura o los guardianes de piedra, sino la tentación de traicionarse entre ellos para obtener el poder que la reliquia de Slytherin prometía. Había una tensión palpable en el aire, una lucha interna en cada uno de ellos. Mira, que siempre había sido la más temerosa del grupo, habló primero, su voz temblorosa pero firme. No quiero este poder. No quiero que nos lastimemos entre nosotros por algo así. Elías, aunque inquieto, asintió. Hemos llegado demasiado lejos para caer ahora. Esta reliquia no vale más que nuestra amistad. No importa lo que Slytherin piense. Helena, sintiendo cómo las palabras de sus amigos la fortalecían, decidió actuar. Sabía que no podían caer en las manipulaciones de la magia oscura de Slytherin. No vamos a caer en su juego, dijo Helena, con determinación. No importa lo que esta cámara nos haga creer, no lucharemos entre nosotros. Aisling, siempre pragmática, dio un paso al frente. Debemos encontrar una manera de demostrar que no queremos este poder para nosotros. Solo así superaremos esta prueba. El silencio que siguió fue abrumador. La cámara parecía contener el aliento, esperando que uno de ellos traicionara al resto. Pero ninguno lo hizo. Helena sabía que esta era la verdadera prueba de Salazar Slytherin. No era suficiente ser astuto o ambicioso. El verdadero desafío era resistir la tentación de dejarse consumir por la ambición. De repente, las serpientes talladas en las paredes comenzaron a moverse, sus ojos de jade brillando intensamente. La cámara pareció cambiar a su alrededor, y la oscuridad se hizo más profunda.
Era como si la misma cámara estuviera reaccionando a su decisión. La voz volvió a hablar, pero esta vez no era burlona ni amenazante. Era más calmada, más satisfecha. Habéis pasado la prueba de Salazar Slytherin. Habéis resistido la tentación del poder por encima de la lealtad. Solo aquellos que entienden el verdadero significado de la ambición pueden reclamar mi reliquia. Helena, con el corazón latiendo rápidamente, se acercó al pedestal y retiró el manto. Debajo de él había un medallón antiguo, bellamente decorado con el emblema de Slytherin, una serpiente enroscada. El medallón de Slytherin, dijo Aisling en voz baja, con una mezcla de asombro y alivio. Lo hemos logrado. Helena tomó el medallón con cuidado. Sabía que este objeto tenía un poder inmenso, pero también sabía que ellos, como grupo, habían demostrado ser dignos de él. No habían caído en la tentación de la ambición desmedida, y eso era lo que realmente importaba. Elías soltó un suspiro de alivio y rió ligeramente, rompiendo la tensión. Bueno, eso fue mucho más complicado de lo que esperaba. Mira asintió, aunque su rostro aún reflejaba la intensidad de lo que acababan de pasar. Lo importante es que lo superamos juntos. No dejamos que Slytherin nos dividiera. Helena guardó el medallón con cuidado, sintiendo el peso de su importancia. Sabía que habían completado su misión. Las 4 reliquias de los fundadores estaban ahora bajo su protección. Hemos terminado, dijo Helena, mirando a sus amigos con una mezcla de orgullo y alivio. Lo hemos logrado. El aire dentro de la cámara de la ambición comenzó a aligerarse, como si la presión invisible que había estado oprimiéndolos desde su llegada se desvaneciera junto con la voz de Salazar Slytherin. Con el medallón de Slytherin en manos de Helena, el grupo sintió un alivio palpable. Pero el silencio que siguió no fue de total tranquilidad, sino de reflexión. Habían pasado la prueba, sí, pero la experiencia les había dejado un mensaje claro. La ambición, si no se controla, puede corromper incluso a los mejores. Helena guardó el medallón con cuidado, sabiendo que la reliquia de Slytherin era la más peligrosa de todas. No solo por el poder que contenía, sino por lo que representaba. Elías, que por fin parecía relajarse, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Bueno, supongo que es oficial. Hemos conseguido todas las reliquias. No puedo creerlo, lo logramos. Aisling no compartía completamente el alivio de Elías. Es cierto que hemos conseguido las 4 reliquias, pero esto es solo el comienzo. Alguien más estaba buscando estas reliquias, y si las quería por razones oscuras, todavía no estamos fuera de peligro. Mira, que había estado en silencio desde que dejaron el pedestal, asintió lentamente. Sí, ¿y qué haremos ahora? No podemos simplemente guardarlas y esperar que todo esté bien. Todavía no sabemos quién está detrás de todo esto. Helena sabía que tenían razón. Aunque habían conseguido las reliquias de los 4 fundadores, el verdadero enemigo seguía en las sombras. Habían superado las pruebas de valor, sabiduría, lealtad y ambición, pero eso no significaba que el peligro hubiera desaparecido. Mientras caminaban por el oscuro pasillo que los llevaría de vuelta a las mazmorras, Helena no podía evitar sentir una extraña inquietud. A pesar de haber superado la prueba, algo en su interior le decía que no estaban completamente a salvo. Era como si una sombra invisible los estuviera siguiendo, acechando cada uno de sus pasos. ¿Sienten eso?, preguntó Helena en voz baja, sus ojos recorriendo las paredes mientras avanzaban. Elías miró a su alrededor, su sonrisa desapareciendo rápidamente. ¿El qué? Aisling, que siempre tenía un sexto sentido para el peligro, frunció el ceño. Algo no está bien. Este lugar ha cambiado desde que tomamos el medallón. Siento como si la cámara misma nos estuviera observando. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar ligeramente, y el sonido de un eco profundo y lejano llenó el pasillo. Las paredes, que antes habían estado silenciosas y sombrías, ahora vibraban con una energía oscura. Algo había despertado. «Tenemos que salir de aquí, rápido», gritó Mira, claramente aterrorizada. El grupo comenzó a correr hacia la salida, con las luces de sus varitas iluminando apenas el oscuro pasillo frente a ellos. A medida que avanzaban, el temblor del suelo se hizo más fuerte, como si la misma estructura de la cámara estuviera desmoronándose detrás de ellos. Las serpientes talladas en las paredes parecían moverse y retorcerse, sus ojos brillando con una luz maligna. Justo cuando estaban a punto de alcanzar la puerta de salida, una figura oscura apareció en la entrada, bloqueando su camino.
Era alta y encapuchada, y aunque no se podía ver su rostro, una oscura energía emanaba de ella, llenando el pasillo con una sensación de terror. «Así que ustedes son los que han robado las reliquias de los fundadores», dijo la figura, con una voz baja y gélida. Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esta era la persona que había estado detrás de todo, la que había estado buscando las reliquias. Aisling levantó su varita, su expresión endurecida. «¿Quién eres y qué quieres con las reliquias?». La figura encapuchada no respondió de inmediato. En cambio, levantó lentamente una mano, y el aire a su alrededor pareció oscurecerse aún más. «Lo que quiero es lo que siempre he querido, el poder que los fundadores dejaron atrás. Las reliquias no son solo objetos antiguos. Son la clave para desatar una magia que ninguno de ustedes puede comprender». Elías, que ahora estaba visiblemente tenso, dio un paso hacia adelante. «No te dejaremos llevártelas. Hemos pasado por demasiado para permitir que caigan en las manos equivocadas». La figura dejó escapar una risa fría. «¿De verdad crees que pueden detenerme? Han sido útiles al reunir las reliquias, pero ahora ya no tienen ningún valor. Las reliquias pertenecen a aquellos que saben cómo usarlas, no a niños que juegan a ser héroes». Antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, la figura levantó la mano y lanzó un hechizo oscuro que resonó en las paredes. Elena apenas tuvo tiempo de alzar su varita para conjurar un escudo, pero el impacto fue tan fuerte que la hizo retroceder, casi cayendo al suelo. Aisling y Elías también levantaron sus varitas, lanzando hechizos para contrarrestar el ataque, pero la figura era rápida y esquiva. Cada vez que uno de sus hechizos parecía acertar, la figura simplemente se desvanecía en la oscuridad, reapareciendo en otro lugar del pasillo. «No podemos ganar de esta manera», dijo Aisling, su voz tensa mientras intentaba mantenerse firme. «Esta magia es demasiado poderosa». Elena sabía que tenía razón. La figura encapuchada no solo era hábil, sino que también estaba usando un tipo de magia que no habían enfrentado antes. Pero no podían rendirse. No ahora, no después de todo lo que habían pasado. «Debemos proteger las reliquias», dijo Elena, con determinación. «No importa lo que pase, no podemos dejar que las tenga». Justo cuando Elena sintió cómo su fuerza flaqueaba bajo el peso de aquella magia oscura, un sonido lejano e inesperado resonó en las paredes de la cámara. Era un chasquido, casi como el de una pequeña explosión, y un destello dorado iluminó la estancia. La figura encapuchada giró la cabeza bruscamente, descolocada por el repentino estallido de luz. «¿Quién anda ahí?», preguntó en voz baja, pero con un tono cargado de furia. En esa breve confusión, Elena y el resto lograron tomar distancia, sin saber aún quién estaba detrás de aquella luz salvadora. Corrieron lo más rápido que pudieron, sin mirar atrás, mientras el pasillo detrás de ellos se desmoronaba. Sabían que no tenían mucho tiempo. La cámara estaba colapsando, y la magia oscura de la figura aún los perseguía. Finalmente, salieron al aire fresco de las mazmorras, jadeando por el esfuerzo y el miedo. Pero sabían que no estaban a salvo aún. La figura oscura seguía allí, y no descansaría hasta obtener las reliquias. Capítulo 20. La verdad oculta. Después de la intensa prueba en la cámara de la ambición, Elena, Elías, Aisling y Mira no perdieron tiempo. Con la reliquia de Slytherin ahora en su poder, y habiendo superado la prueba final de los fundadores, sabían que debían buscar a Dumbledore. Alguien estaba detrás de ellos, alguien lo suficientemente astuto y poderoso como para intentar manipular las reliquias para fines oscuros. A medida que se dirigían al despacho de Dumbledore, los pasillos de Hogwarts parecían más oscuros y silenciosos de lo habitual. Cuando llegaron a la gárgola que protegía la entrada al despacho del director, Elena pronunció la contraseña que Dumbledore les había dado anteriormente: sorbete de limón. La gárgola se apartó lentamente, revelando una escalera de caracol que ascendía hasta la puerta del despacho. Subieron en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Al entrar en el despacho, se encontraron con la cálida mirada de Dumbledore, quien parecía haber estado esperándolos. Más bien, Elena se dio cuenta de que no había nada que pudiera sorprender a Dumbledore. «Mis jóvenes amigos, veo en sus rostros que traen noticias importantes», dijo Dumbledore, invitándolos a tomar asiento. Elena fue la primera en hablar, sacando la reliquia de Slytherin de su mochila y colocándola con cuidado sobre el escritorio de Dumbledore. El medallón brillaba débilmente, emanando una energía oscura y magnética. «Hemos encontrado las 4 reliquias, profesor», dijo Elena con un susurro.
A pesar del alivio de haber completado su misión, el peso de la responsabilidad seguía sobre ellos. Pero también hemos descubierto que alguien más las busca. Dumbledore asintió, con una expresión que reflejaba una mezcla de preocupación, pero no había ni un atisbo de sorpresa en su mirada, tal y como Helena esperaba. Lo sé, dijo en un tono enigmático, su mirada enfocada en el medallón de Slytherin. Sospecho que quien ha estado detrás de ustedes, quien ha manipulado las sombras y tratado de corromper su unión, es alguien que no debe tomarse a la ligera. El grupo intercambió miradas. ¿Cómo Dumbledore podía saber tanto, incluso sin haber estado presente en sus pruebas? Profesor, hay algo que queremos preguntarle, dijo Aisling, con su característico tono directo. Esa figura encapuchada. Parecía tener un poder enorme, uno que no hemos visto antes en ningún mago. ¿Tiene alguna idea de quién podría ser? Dumbledore se reclinó en su asiento, pensativo. Digamos que esta figura ha estado acechando Hogwarts de una forma u otra desde hace tiempo, respondió enigmáticamente. No se ha mostrado abiertamente, pero sus ambiciones son tan antiguas como la misma magia. Tiene una conexión con esta escuela y, particularmente, con Slytherin. Elías frunció el ceño, claramente frustrado con las respuestas vagas de Dumbledore. Entonces, ¿sabe quién es? ¿Por qué no nos lo dice directamente? Dumbledore sonrió levemente, aunque su mirada seguía siendo seria. Algunas verdades deben revelarse en su debido tiempo, Elías. Si os dijera todo lo que sé ahora, podríais enfrentar un peligro aún mayor. Debéis confiar en vuestro instinto y en el vínculo que habéis formado entre vosotros. Esa será vuestra mayor protección. Mientras intentaban asimilar las palabras de Dumbledore, Helena sintió una inquietud que no podía ignorar. ¿Hay algo que podamos hacer para proteger las reliquias? Preguntó finalmente. Si esta figura intenta hacerse con ellas, ¿no sería más seguro alejarlas de aquí? Dumbledore asintió lentamente. Es un pensamiento prudente, Helena. Por ahora, las reliquias están seguras en Hogwarts, aunque no por mucho tiempo. Tendré que encontrar un lugar adecuado para ellas. Ahora la responsabilidad de proteger estos objetos recaerá en otros. En ese momento, se escuchó un suave ruido en la puerta del despacho, y un rostro familiar asomó. Isadora, su amiga que había desaparecido en la oscuridad hacía semanas, entró en la oficina, sorprendiendo a todos. Isadora, exclamó Mira, incapaz de contener la emoción. Pensamos que algo terrible te había sucedido. Isadora esbozó una sonrisa, aunque sus ojos reflejaban cierta tristeza. Lo siento, chicos. No podía contarles lo que estaba sucediendo. Dumbledore me salvó aquella noche de alguna manera. Estaba bajo la maldición Imperius, así que no recuerdo nada de lo que pasó en realidad. Helena se sintió avergonzada por haber pensado que la estaba traicionando cuando en realidad estaba sufriendo una de las maldiciones imperdonables. Entonces, dijo Helena encajando las piezas, ¿fuiste tú quien distrajo a la figura y nos salvó? Isadora sonrió orgullosa dando unos pequeños saltitos. El grupo se quedó en silencio, procesando lo que Isadora acababa de revelar. Era demasiada información y un vuelco en los acontecimientos. De repente Helena abrazó a Isadora enérgicamente sin decir ni una palabra, como si no hubiera nadie más allí. Seguidamente, Isadora tomó asiento junto a ellos, y su mirada se cruzó con la de Dumbledore. Había algo en su expresión que indicaba que había descubierto algo importante. Durante mis investigaciones, encontré escritos antiguos que hablaban sobre el poder que puede obtener un mago que controle las 4 reliquias de los fundadores, dijo Isadora en voz baja. No se trata de un poder concreto, sino más bien un catalizador del poder, que puede llevar a un simple mago a poder hacer cualquier cosa. Imaginen si este poder recae en manos del mago encapuchado, no sabemos hasta dónde puede llegar esa magia oscura. Dumbledore levantó una mano, indicándoles que guardaran silencio. Lo que Isadora encontró es solo una pista, un fragmento de un rompecabezas mayor. Pero estoy convencido de que quien se esconde bajo esa capa es alguien con una ambición inigualable, alguien que busca transformar el mundo de la magia a su imagen y semejanza. Helena notó que Dumbledore había hablado en términos ambiguos, y supo que él también estaba intentando protegerlos de la verdad completa. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Elías, con una mezcla de preocupación y determinación en su voz. Dumbledore los miró con su característico brillo en los ojos, una mezcla de sabiduría y empatía.
Ahora, mis queridos jóvenes, confío en que mantendrán esto en secreto. Lo que han logrado será recordado en los anales de Hogwarts, pero no podemos permitir que esta figura sepa lo que sabemos. Deben regresar a sus vidas escolares y prepararse para los exámenes finales. Y mientras tanto, yo me encargaré de asegurar las reliquias. A pesar de la incertidumbre, Helena sintió una paz momentánea. Sabía que habían hecho todo lo posible y que ahora Dumbledore estaba al tanto de la amenaza. Aunque no tenían todas las respuestas, confiaban en que estaban bajo la protección de alguien mucho más sabio. Cuando salieron del despacho de Dumbledore, sintieron una mezcla de alivio y agotamiento. La responsabilidad de proteger las reliquias ya no recaía únicamente en ellos, y, aunque sabían que la amenaza seguía presente, por primera vez en mucho tiempo se sintieron libres de su carga. Pero mientras se dirigían de regreso a la sala común, una figura conocida apareció en el pasillo, Cassius Flint, quien parecía haber estado escuchando su conversación. «Entonces, están jugando a ser héroes, ¿verdad?», dijo con una sonrisa arrogante. «¿De qué reliquias hablaban con Dumbledore? Seguro que es algo importante, si a ustedes los han involucrado». El grupo intercambió miradas, sabiendo que Cassius era el tipo de persona que podría usar esa información en su contra. «Cassius, esto no es asunto tuyo», dijo Aisling en un tono firme. «Y sería mejor que no te metas en algo que no comprendes». Cassius soltó una risa burlona. «¿Y por qué no? Quizás me convenga saber qué ocurre realmente en este castillo. No creo que a Dumbledore le importe que un estudiante talentoso como yo se involucre». Sin darles tiempo para reaccionar, Cassius se marchó, dejando al grupo preocupado. Sabían que no podían permitir que él interfiriera en lo que habían logrado, pero también sabían que, si Cassius decidía hablar, podrían estar en problemas. El grupo discutió sobre Cassius y cómo podrían evitar que causara problemas. Sin embargo, sabían que era algo que tendrían que enfrentar en su momento. Por ahora, lo más importante era mantenerse unidos y recordar que habían logrado una hazaña impresionante al recuperar las reliquias de los fundadores. Aunque el peligro seguía acechando en las sombras, el grupo había superado una prueba que solo unos pocos habrían logrado, y sabían que, aunque la figura encapuchada seguía siendo una amenaza, estaban mejor preparados para enfrentar cualquier cosa que se les presentara en el futuro. Capítulo 20. La trampa final. Tras su visita al despacho de Dumbledore y la inesperada reaparición de Isadora, Helena y sus amigos se sentían atrapados en una encrucijada de emociones y secretos. La figura encapuchada les rondaba la mente, y aunque Dumbledore les había advertido de su peligro y de la necesidad de permanecer unidos, el miedo seguía presente en el grupo. Además, la súbita vuelta de Isadora, su compañera perdida, no les daba del todo tranquilidad. ¿Qué había ocurrido realmente durante su ausencia? ¿Y por qué había aparecido justo en ese momento? El grupo se dirigió al exterior del castillo a disfrutar de un día soleado y discutir sus próximos pasos. Todavía la tensión era palpable. Isadora se sentó junto a ellos, su expresión más madura y algo sombría, como si la experiencia vivida la hubiera cambiado profundamente. Sin embargo, sus ojos mostraban un brillo de determinación que Helena recordaba de antes. «Sé que tenéis muchas preguntas», dijo Isadora, rompiendo el silencio. Su voz era suave, pero firme. «Lo siento. Pero no recuerdo nada. Pero la figura que habéis visto...» Isadora titubeó, como si temiera decir el nombre en voz alta. «No es alguien a quien se pueda vencer fácilmente». Helena frunció el ceño, todavía sintiendo una ligera desconfianza. Su reaparición había sido tan repentina que no podía evitar preguntarse si estaba diciendo toda la verdad. «¿Por qué reapareces ahora, Isadora?», preguntó Aisling, con una mezcla de precaución y curiosidad. «¿Sabes algo sobre esa figura?». Isadora los miró, y su expresión cambió a una de sincero arrepentimiento. «Estuve en la enfermería todo este tiempo. Luego Dumbledore me recomendó mantenerme oculta hasta resolver el asunto por mi propia seguridad, pero ya no pude aguantar más tiempo sin hacer nada. Esa figura. La he visto de cerca. Debéis mantener las reliquias a salvo, aunque eso signifique arriesgar vuestras vidas. No sabéis lo que significa para mí estar de vuelta. No quería que mis últimas acciones os hicieran dudar de mí», dijo con voz suave, casi temerosa. Mira le puso una mano en el hombro y sonrió con calidez. «Todos hemos cambiado. Pero eres nuestra amiga, Isadora, y estamos en esto juntos».
La calma del momento se vio interrumpida de repente por una voz conocida y desagradable que provenía de un punto elevado, donde los observaba desde lo alto de una roca, Cassius Flint, con una expresión burlona en el rostro. ¿Así que los héroes de Hufflepuff decidieron tomarse un descanso?, dijo Cassius con tono mordaz. Supongo que eso es lo mejor que sabéis hacer, no hacer nada y esperar a que otros se encarguen de los problemas. El grupo se miró entre sí, todos sintiendo cómo se desvanecía el ambiente relajado que tanto les había costado crear. Helena se levantó lentamente, con la intención de confrontar a Cassius, pero manteniendo la calma. No tienes idea de lo que hemos hecho ni de lo que hemos pasado, Cassius. Así que mejor vuelve a tu sala común y déjanos en paz, dijo, intentando no perder la paciencia. Cassius rió con desdén y avanzó hacia ellos con los brazos cruzados, fingiendo un interés exagerado. Oh, claro. Como si no supiera que habéis estado husmeando por el castillo en busca de esas reliquias, ¿verdad?, dijo con una sonrisa astuta. Creéis que estáis haciendo algo importante, pero en realidad solo sois unos mocosos jugando a ser héroes. Elías, que había intentado contenerse hasta entonces, se puso de pie, enfrentándose a Cassius. ¿Y tú qué sabes? No has hecho más que espiar e intentar hacernos tropezar desde el principio. ¿Qué ganas con esto? Cassius no respondió de inmediato. En su lugar, bajó la mirada por un momento, y su sonrisa se volvió menos segura. Pero en cuestión de segundos, recuperó su expresión arrogante. Al menos yo no soy un ingenuo. Sé que este castillo tiene poderosos secretos y que no todos los que están aquí son dignos de poseerlos. Y si vosotros no sois capaces de proteger esas reliquias, creo que merezco saber qué está ocurriendo. Helena suspiró, entendiendo que Cassius probablemente no se detendría hasta obtener alguna respuesta. Pero antes de que pudiera decir algo más, Isadora dio un paso adelante. No es tuyo para saber, Cassius. Hay cosas en este castillo que escapan a nuestra comprensión, y si intentas interferir, podría ser más peligroso de lo que piensas, dijo, su voz firme y seria. Cassius la miró, claramente sorprendido por la advertencia. Pero en lugar de retroceder, adoptó una expresión desafiante. No me interesan tus advertencias, Isadora. De hecho, creo que tú eres la última persona en la que confiaría. Desapareces y reapareces sin dar explicaciones. Me parece muy conveniente. Isadora bajó la mirada, visiblemente afectada por sus palabras. El resto del grupo intervino rápidamente, colocándose entre Cassius e Isadora. Basta, Cassius, dijo Aisling, con una frialdad en la voz que era rara en ella. No tienes idea de lo que está en juego ni de lo que hemos tenido que sacrificar. Cassius los miró, pero antes de que pudiera responder, algo en el aire cambió. Una presencia oscura y opresiva envolvió el lugar, y el sol, que había estado brillando, pareció desvanecerse tras una nube negra que no había estado ahí antes. El grupo miró a su alrededor, confundido y con una sensación de peligro inminente. El lago, los árboles y el césped parecían oscurecerse a medida que la atmósfera se volvía cada vez más fría. La única figura que permanecía imperturbable era Cassius, que observaba el entorno con una mezcla de satisfacción y triunfo. ¿Qué has hecho?, preguntó Helena, sintiendo un nudo de ansiedad en el pecho. Cassius esbozó una sonrisa nerviosa, como si también estuviera sorprendido por el giro de los acontecimientos, pero intentando mantener la compostura. ¿Yo? Nada en absoluto. Solo estaba observando cómo os tambaleáis cuando alguien más fuerte que vosotros os enfrenta. Antes de que Helena pudiera responder, una figura encapuchada emergió de entre las sombras, avanzando hacia ellos. Esta vez, ya no era una visión lejana ni un susurro en la oscuridad. La figura estaba allí, a solo unos pasos de distancia. Su presencia estaba cargada de una maldad palpable. Helena y sus amigos levantaron sus varitas, pero Cassius permaneció inmóvil, paralizado por el miedo o por la arrogancia, creyendo quizás que no le haría daño. La figura encapuchada se detuvo y los observó, su rostro oculto bajo las sombras de su capucha. «Así que sois vosotros. Los jóvenes que han osado desafiarme», dijo la figura, su voz baja y fría, que parecía absorber toda la luz y calor a su alrededor. El grupo retrocedió instintivamente, y fue entonces cuando la figura alzó una mano, haciendo que una fuerza invisible y poderosa los inmovilizara en su lugar. Cassius, que había estado observando con una mezcla de curiosidad y burla, intentó alejarse cuando la figura lo miró directamente.
Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, la figura extendió su mano hacia él, sujetándolo con un hechizo invisible que lo mantenía atrapado. ¿Pensabas que podías escapar, niño? Susurró la figura, sus ojos fríos y calculadores estaban fijos en Cassius. «Suéltame», gritó Cassius, luchando contra la presión invisible que lo mantenía en su lugar. «Yo no hice nada». La figura sonrió con frialdad, y aunque su rostro estaba parcialmente cubierto, el grupo sintió la maldad y el poder que emanaban de él. «No importa lo que hayas hecho. Tú y tus amigos habéis sido lo suficientemente imprudentes como para interponeros en mi camino. Y eso tiene un precio», dijo, mientras aumentaba la presión de su hechizo sobre Cassius. Helena, viendo cómo su enemigo ahora controlaba a Cassius y, temiendo por él a pesar de todo, levantó su varita para intentar lanzarle un hechizo defensivo. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la figura encapuchada la miró directamente, y su voz resonó en su mente como un susurro oscuro. «No tiene sentido resistirse», dijo. «Vuestros esfuerzos son inútiles». De repente, un destello de luz cruzó el cielo, y un sonido familiar llenó el aire. Dumbledore había aparecido en el lugar, con su varita en alto y su expresión llena de serena determinación. «Basta, Tom», dijo Dumbledore, en tono firme y profundo. «Suelta a estos jóvenes». La figura encapuchada se detuvo al oír la voz de Dumbledore. Lentamente, giró la cabeza, dejando que la capucha se deslizara ligeramente hacia atrás, revelando un rostro juvenil, afilado y con unos ojos tan oscuros como la noche. Era la primera vez que el grupo veía a su verdadero enemigo, y un escalofrío recorrió sus espaldas al reconocer quién era. «Así que finalmente te dignas a aparecer, Dumbledore», dijo Tom Riddle con una sonrisa gélida y calculadora. «Deberías saber mejor que nadie que no tienes poder sobre mí». Dumbledore no respondió de inmediato. Sus ojos, firmes y penetrantes, se fijaron en Riddle con una mezcla de tristeza y resolución. Levantó su varita, pero no lanzó ningún hechizo. En lugar de eso, habló en un tono calmado, que contrastaba con la intensidad de la situación. «Tom, estás cometiendo un error grave. Estos estudiantes son inocentes en todo esto. No tienen nada que ver con tus ambiciones», dijo Dumbledore, sin apartar su mirada de él. Riddle soltó una risa baja y despectiva, como si las palabras de Dumbledore fueran un mero juego para él. «¿Inocentes?», repitió, echando un vistazo al grupo. «¿Te refieres a estos ingenuos que se atrevieron a interferir en mis planes? ¿Aquellos que han osado tocar lo que no les pertenece?». Helena, aunque paralizada por el miedo, reunió el valor suficiente para hablar. «No sabemos exactamente qué planeas, pero no vamos a dejarte hacer lo que quieras», dijo, con la voz temblorosa pero decidida. «No dejaremos que Hogwarts caiga en tus manos». Riddle la miró con desdén, sus ojos reflejando una mezcla de desprecio y burla. «¿Hogwarts?», dijo en un susurro frío. «Hogwarts no me interesa, niña. Lo que busco es poder, un poder que ni siquiera podéis concebir». En ese momento, la figura de Cassius, que aún estaba bajo el control de Riddle, se retorció, intentando liberarse del hechizo. Riddle le lanzó una mirada de irritación, y con un movimiento de su mano, lo dejó caer al suelo, aturdido. Cassius se arrastró lejos, pálido y tembloroso, comprendiendo que el poder de Riddle superaba cualquier cosa que hubiera imaginado. Dumbledore dio un paso al frente, su voz resonando con una calma peligrosa. «Tom, has elegido un camino oscuro, y no dejaré que arrastres a estos jóvenes contigo. Todavía tienes una oportunidad de redimirte, pero debe ser tu elección», dijo, con una mezcla de compasión y advertencia en su tono. Riddle entrecerró los ojos, con una mueca de desprecio. «¿Redención?», murmuró, casi divertido. «Tu compasión es tu debilidad, Dumbledore. No necesito redención. Estoy forjando mi propio destino». Antes de que Dumbledore pudiera responder, Riddle alzó su varita, y una ráfaga de oscuridad envolvió el área. La figura de Tom Riddle comenzó a desvanecerse, sus rasgos perdiéndose entre las sombras. «Nos veremos de nuevo, Dumbledore. Y la próxima vez, no seré tan indulgente», dijo, sus palabras resonando en el aire antes de desaparecer por completo, dejando solo un eco sombrío en su lugar. El grupo, aún en shock, se volvió hacia Dumbledore, quien los observaba con una expresión de preocupación y determinación. Lentamente, bajó su varita, y sus ojos se suavizaron al ver a Helena y sus amigos, que seguían procesando lo que acababa de suceder.
Creo que es momento de que regreséis al castillo, dijo Dumbledore con suavidad. Pero no olvidéis lo que habéis aprendido hoy. La oscuridad siempre estará presente en nuestro mundo, pero mientras haya personas dispuestas a enfrentarse a ella, nunca vencerá por completo. El grupo asintió, comprendiendo la gravedad de sus palabras. Mientras regresaban al castillo junto a Dumbledore, cada uno sentía que había cambiado para siempre. Habían enfrentado a uno de los magos más oscuros de todos los tiempos, Lord Voldemort, y, aunque apenas habían escapado, sabían que la lucha apenas comenzaba. Epílogo. Con el enfrentamiento con Voldemort aún grabado en sus mentes, Helena, Elías, Mira y Aisling se encontraron de vuelta en la vida cotidiana de Hogwarts. Aunque cada día parecía traer un nuevo intento de normalidad, las sombras de lo vivido se cernían sobre ellos. No obstante, el castillo no se detenía. Los pasillos y aulas vibraban con la emoción del final de curso, y las últimas semanas estaban llenas de revisiones, deberes, y un esfuerzo extra por mantener la concentración. Los estudiantes dedicaban largas jornadas de estudio en la biblioteca y en sus salas comunes, y la atmósfera estaba cargada de esa mezcla de nerviosismo y expectativa que solo los exámenes finales podían crear. Aunque las bibliotecas eran su refugio habitual, esta vez el grupo notó que las horas de silencio les traían recuerdos recientes. Las evaluaciones fueron exigentes, pero el grupo, apoyándose mutuamente, logró mantenerse enfocado. Encantamientos les puso a prueba con hechizos de precisión. Mientras que en defensa contra las artes oscuras, la profesora Meadows evaluó su habilidad para deshacerse de ilusiones y maldiciones menores, un desafío que los mantuvo alerta y les recordó los momentos vividos. En herbología, la profesora Sprout introdujo una serie de plantas mágicas poco comunes y complicadas, exigiéndoles aplicar técnicas avanzadas que habían aprendido durante el año. Durante una de esas noches de estudio en la biblioteca, mientras sus compañeros practicaban encantamientos y debatían sobre ingredientes de pociones, el grupo compartió sus reflexiones. Parece increíble pensar en todo lo que ha pasado, susurró Mira, mirando la luz cálida de las lámparas y recordando lo oscuro que parecía todo no hacía mucho tiempo. Y también pensar en lo que logramos, añadió Aisling, con una leve sonrisa. Al menos sabemos que estamos preparados para cualquier cosa que venga. Elías asintió, aunque su mirada era seria. Espero que, al menos por un tiempo, tengamos un poco de paz. A pesar de las sombras, el ambiente en la escuela era de celebración. Las casas competían en un fervor especial por los últimos puntos de la Copa de las Casas, y en cada clase los estudiantes intentaban ganar una ventaja para su equipo. Para la sorpresa de todos, y en especial de los mismos Hufflepuff, el esfuerzo y la constancia les valieron la victoria final, rompiendo la costumbre de Gryffindor y Slytherin de ganar la copa año tras año. En el último día de clases, el gran comedor estaba decorado en los cálidos colores de Hufflepuff. Las banderas amarillas y negras colgaban del techo, y la sala vibraba con aplausos y vítores cuando se anunció que Hufflepuff había ganado la Copa de las Casas por primera vez en muchos años. Helena, Elías y Mira compartieron una sonrisa de satisfacción. Aunque habían enfrentado pruebas mucho más duras, no podían negar la alegría de haber ganado para su casa. Era como un símbolo de todo lo que habían logrado juntos, con la ayuda de Aisling e Isadora. La ceremonia de fin de curso trajo un torrente de emociones para todos. Los estudiantes de séptimo año se despedían de sus amigos y profesores, y cada discurso recordaba los buenos momentos y las pruebas superadas. Dumbledore se levantó finalmente, y con una sonrisa amable, les dirigió unas palabras especiales a todos los estudiantes. En este año, hemos aprendido que el verdadero valor no siempre reside en los grandes actos heroicos, sino en el esfuerzo constante, en el compromiso con uno mismo y con los demás. Recordad siempre que la lealtad, la amistad y la humildad son tan importantes como el valor o la astucia. Y recordad que, en los momentos de oscuridad, la luz está siempre al alcance de aquellos que deciden buscarla. Helena y sus amigos supieron que esas palabras eran un guiño a todo lo que habían vivido. Sabían que Dumbledore entendía la carga que habían llevado en silencio y los sacrificios que habían hecho para proteger a Hogwarts y sus compañeros. Con la última cena servida, todos los estudiantes comenzaron a prepararse para el viaje de regreso. En la estación de Hogsmeade, el expreso de Hogwarts los esperaba. Los estudiantes cargaban sus maletas y los pasillos del tren se llenaban de risas y bullicio mientras todos se contaban los planes para el verano. Helena, Elías, Mira y Aisling compartieron un compartimento, cada uno con la mente en las vacaciones y lo que les depararía el próximo año. ¿Qué haréis este verano?, preguntó Elías, tratando de romper el silencio.
Mis padres quieren que vaya con ellos a visitar a unos parientes en Francia, dijo Mira con una sonrisa. Supongo que será interesante, pero echaré de menos Hogwarts. Aisling, siempre la más reservada, sonrió. Voy a aprovechar el tiempo para leer. No quiero que me pillen desprevenida el próximo curso. Cuando el tren dejó atrás el castillo, Helena miró por la ventana, viendo cómo Hogwarts se convertía en una pequeña silueta en el horizonte. La nostalgia se mezclaba con un sentimiento de satisfacción, y aunque sentía el peso de lo que habían vivido, también sabía que tenía una familia en sus amigos. Y aunque Voldemort seguía ahí afuera, la sensación de tener un propósito y de haber hecho lo correcto la tranquilizaba. Mientras las luces del tren iluminaban sus rostros, el grupo sabía que el próximo año les traería nuevos desafíos y secretos. Habían vivido algo que los marcaría para siempre, pero también sabían que, unidos, serían capaces de enfrentarse a cualquier obstáculo. Aunque el destino les deparaba pruebas aún más duras, estaban decididos a enfrentarlas juntos. El verano los aguardaba con promesas de descanso y normalidad, pero todos sentían, en el fondo, que la verdadera aventura estaba apenas comenzando.